Aquí vamos, muy bien. ¿Preparados? ¿Todos listos? ¿Y si hoy aprendiéramos algo que nos pueda cambiar la vida? ¿Qué tal? Sería perfecto, ¿no? Así que toca prestar mucha atención porque eso también depende de nosotros. ¿Listo? Así que bueno, hoy tenemos una conferencia que se titula Los 7 centros de la máquina humana. Vamos a conocer qué es eso a lo que le llamamos la máquina humana y cuáles son sus... Así que hoy vamos a conocer que tenemos 5 centros inferiores, 2 superiores y cómo esos centros pueden entrar en armonía para hacer un trabajo interior. Pero antes, preguntémonos sobre esto que hablamos o esto que le decimos la máquina humana. ¿Qué es la máquina humana o cómo es que nosotros usamos este término de la máquina humana? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué viene siendo la máquina humana? Nuestro cuerpo físico. No solo nuestro cuerpo físico, nuestra naturaleza humana, que tiene la tendencia de ser mecánica. Cuando hablamos de mecanicidad no es que tengamos piñones y tuercas y tengamos que lubricar con aceite nuestro cuerpo, sino es una manera simbólica de hablar de la naturaleza de nuestro organismo, que tiene tendencia a la repetición de procesos, que depende de la repetición de procesos. Y esa repetición se vuelve involuntaria, es decir, en la que nosotros no intervenimos. A este cuerpo le podemos llamar una máquina porque es similar a un coche al que ustedes se suben y que les sirve para transportarse de un lugar a otro. Esta máquina humana nos está llevando por ese viaje que llamamos la vida, que es la experiencia que tenemos en esta tercera dimensión. Vamos en esta máquina que tiene extremidades, órganos y que funciona llevándonos para donde nosotros queramos ir y para que podamos hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? También le decimos una máquina porque nuestro cuerpo funciona en dependencia de la repetición de procesos biológicos y, como ya vamos a ver, también psicológicos. Pero por ahora podemos hablar de procesos biológicos que necesitan repetirse, como la respiración, la digestión, la circulación. Y como toda máquina, pues la nuestra necesita combustible, ¿cierto? ¿Qué pasa si no comemos? ¿Qué pasa si no respiramos? ¿Qué pasa si no tomamos luz solar? Pues la máquina empieza a fallar y no vamos a poder hacer ni la más mínima de las tareas, ¿verdad? Así que tenemos una máquina que sintetiza combustibles para que ustedes hagan lo que quieran. Y como toda máquina, la nuestra máquina humana, está destinada a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que algo hacemos con esta máquina, algo hemos hecho con ella. Es decir, esta máquina está repitiendo el proceso de la circulación, llevando sangre de un lugar a otro, oxigenando células, oxigenando neuronas, haciendo procesos complicadísimos, tal vez para que ustedes entiendan lo que están viendo en la televisión, para que ustedes puedan mover las piernas e ir al supermercado a comprar lo que tienen que comprar, para que ustedes hagan lo que sea, y eso le llamamos nuestra producción, nuestros actos, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros producimos? Pues nosotros producimos de acuerdo a cómo nos educamos y a lo que nos dedicamos, ¿no? Si yo me eduqué para quedarme acostado viendo televisión, pues toda mi máquina está haciendo procesos complicadísimos para que yo entienda lo que están diciendo en el noticiero o en el programa de chismes de la mañana, o para que yo trabaje en una oficina y sirva de producto para una empresa, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no sabemos que todos nuestros recursos humanos son limitados, porque nuestro cuerpo, nuestra vida, el combustible que consumimos es limitado. Y entonces, con el tiempo, desarrollamos una serie de hábitos que consumen toda nuestra energía, que no somos conscientes de lo que estamos produciendo con ella. Y en este momento estamos diciendo, en estas conferencias, que es posible realizar un trabajo interior. Pero ese trabajo, como cualquier otra empresa, ¿qué nos demanda? Recursos, energía, que ese combustible no solo sea destinado para hacer nuestras tareas a las que nos hemos acostumbrado, sino para algo más. Pero sucede que la máquina con el tiempo no solo se mecaniza en sus procesos biológicos, sino que desarrolla unos hábitos de los que es muy difícil salirse. Y ya toda nuestra energía está acaparada en esos hábitos,
porque lastimosamente no fuimos educados para administrar, conducir y aprovechar nuestros recursos humanos. Nadie nos enseñó la importancia de ahorrar energía y nadie nos enseñó que con nuestra energía estamos alimentando una naturaleza mecánica. Es decir, que lo que yo hago un día no solo se hace un día, sino que se puede volver un hábito, arraigarse, fortalecerse. ¿Qué pasa si yo alimento con mi energía gestos de inmadurez? Y estoy dedicado a la apariencia, a cómo me miran y a esto, a cosas muchas veces de niños en general. Siendo adulto sigo siendo un niño y eso se va arraigando como una mecanicidad en mi ser. Es decir, que no solo producimos lo que hacemos, sino también producimos nuestro ser. No sé si me haga entender con esto. Porque nuestro ser es el producto de los hábitos que vamos haciendo diariamente. No solamente yo produzco mecanografiando o en un ordenador, sino que mi ser se va desarrollando de acuerdo a lo que yo voy alimentando con mis recursos humanos, con mi energía, convirtiéndolo en un proceso mecánico. Porque si yo me acuesto a dormir o desarrollo el hábito de dormir todos los fines de semana, pues se desarrolla un programa. Creamos programas y alimentamos con nuestra energía los condicionamientos que producen nuestros conflictos y nuestra infelicidad. ¿Me hago entender? Porque si soy una persona que desarrollo yoes agresivos, preocupados, depresivos, eso no es que ocurre una sola vez, sino que se va volviendo un patrón mecánico, que se va alimentando de mi energía y cada vez es más fuerte en mí. Y con la naturaleza humana que la vida me puso a mi disposición, yo fabriqué, produje eso, este ser que soy hoy en día. ¿Cierto? Soy el resultado de aquello a lo que yo le he invertido mis recursos, mi energía. Ahora, estamos empezando a tomar conciencia de esto, nos estamos empezando a educar. Educarse es conocer cómo funciona esta máquina. Saber que si yo fabrico un hábito, ese hábito empieza a consumir mis recursos y empieza a cristalizar una repetición de procesos que llamamos el ser. Soy preocupado, soy celoso, ese es el resultado de haber alimentado un proceso psicológico que se repite. ¿Me hago entender? Y entonces debemos conocer los recursos que tenemos y aprender a recanalizarlos. Es decir, yo no quiero seguir alimentando todo aquello que me hace sufrir y que me hace estar dormido. No quiero que eso siga siendo un programa mecánico, sino quiero recanalizar mis recursos para que ojalá pues mi vida esté encaminada en función a mi desarrollo interno y bienestar. ¿No sería eso magnífico? Que su producción fuera la que todos sus recursos humanos estuvieran destinados a el desarrollo interno, a lo que les causa bien, a lo que les causa felicidad. Pues bien, para que podamos hacer eso tenemos que conocer cómo funciona esta máquina humana y en particular debemos conocer los 7 centros, porque ellos son los que tienen sus respectivas energías y donde se procesan las funciones principales de la máquina humana, como pensar, sentir y otras que ya vamos a ver. Para conocer estos 7 centros vamos a saber o debemos saber que tenemos 5 centros inferiores y 2 superiores. Ya vamos a entender esa diferencia. Por ahora vamos a conocer estos 5 centros inferiores porque es allí donde debemos empezar a hacer un trabajo interior que consiste en conocer y educar esos centros. El primero se llama el centro sexual. Debemos saber que todos los centros están ubicados a lo largo de la columna vertebral y el centro sexual está ubicado particularmente en el hueso coxis. Este centro es el encargado de producir la energía creadora sexual. Está relacionado con la simiente y con los órganos sexuales. De nuestra energía creadora sexual, de la producción que hace este centro, es que surgen todas nuestras respuestas sexuales. ¿Cuáles son esas respuestas sexuales? Atracción, enamoramiento, deseo sexual, placer. Todo lo que llamamos sexo es el resultado de la actividad de este centro. Y podemos decir que la función de este centro es crear. ¿Por qué?
Porque la energía que este centro produce siempre se va a cristalizar en una creación. Por un lado, sabemos que podemos reproducirnos porque esta energía puede crear afuera de nosotros. Nos unimos con una pareja y entonces nos reproducimos, lo que nos va a llevar a asumir lo que es una relación de pareja, un hogar, tener que desarrollar valores que no tenemos de nacimiento, como la fidelidad, la responsabilidad, la abnegación muchas veces que implica tener un hijo. Y a esto le llamamos sexo reproductivo, es uno de los enfoques que podemos dar a la energía que produce ese centro. También podemos, como está de moda, decir, no, pues yo me voy a dedicar más bien a vivir la vida loca y a llevar esta energía a la experiencia del placer, y a esto le llamamos infrasexualidad. ¿Por qué? Porque este tipo de sexualidad va a despertar lo más bajo que hay en nosotros, nos va a llevar necesariamente a crear o a hacer una creación psicológica que le llamamos la lujuria. La lujuria son valores psicológicos que empezamos a crear y se alimentan de esta energía a tal manera que la persona se degenera. Es decir, esa persona no vuelve a ser la misma, no ve la sexualidad de la misma manera, y eso se empieza a ver en sus hábitos, en sus tendencias, en su manera de vivir y en la incapacidad que tiene de llevar una relación de pareja. Hoy en día lo normal es llevar una sexualidad mixta, es decir, quiero tener un hijo pero también quiero vivir lo que viven o lo que me muestran que es el placer, y el resultado son todos los hogares disfuncionales. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar tener un hogar funcional sin haber cultivado los valores o cultivando valores opuestos. Así que puedo crear con esta energía estos dos enfoques, o también puedo utilizar esta energía a través de un conocimiento místico como este y lograrle el proceso de la regeneración. Es decir, podemos purificar esa energía de los valores que aprendimos en nuestra sociedad y aprender que esa energía es muy poderosa, que podemos llevarla hacia nuestro interior y utilizarla para nuestro crecimiento y desarrollo interior, que eso lo vamos a ver en otra conferencia. Lo que yo trato de mostrarles en este enfoque o en este proceso es de que tenemos una energía, cada quien le va a dar un uso, el que le quiera dar, pero siempre vamos a crear algo, siempre se va a cristalizar en una producción, ¿verdad? Bueno, además del centro sexual, conocemos o tenemos otro centro, que es el centro instintivo. Este centro se halla ubicado en el hueso sacro, un poquito más arriba del coxis, sobre la columna vertebral. El centro instintivo está encargado de los procesos de vitalidad, salud y conservación del cuerpo. Es un centro maravilloso que realiza todos los procesos de vitalidad de nuestro organismo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer lo que quieran hacer y su cuerpo siempre esté vital. O sea, es un centro que enfoca toda la energía en reponer el desgaste de la vida física, en mantener la salud. Curiosamente, la función de este centro es desear. ¿Por qué? Porque este centro es el que activa en nosotros los deseos que son indispensables para que nosotros le demos lo que él necesita para mantener la salud. Por ejemplo, este centro causa en nosotros el deseo de descansar porque nos dice, hey, ya la máquina necesita reponer, necesitamos reconstruir el músculo. O el centro te dice, hey, abrígate porque la temperatura del cuerpo está muy baja. O este centro te dice, hey, necesitamos tales recursos, tales minerales que nos hacen falta, entonces le dan uno ganas de comer, ¿cierto? Y todo eso se da a través de los deseos. Pero sucede que nosotros nos aficionamos al deseo porque en el deseo hay cierto placer, y entonces el centro nos dice come y nosotros comemos de más. Y lo que hacemos es recargar el centro, y en vez de que nos dé vitalidad la comida, ponemos a la digestión a trabajar de más. Y entonces indisponemos el cuerpo físico y los procesos de vitalidad y salud que el centro trata de lograr a través del equilibrio. ¿Sí me hago entender? Y al contrario también es negativo. Pues lo que debería ser para sustituir y para mantener la vitalidad se vuelve en un entorpecimiento de eso. El resultado es que no tenemos vitalidad, no tenemos fuerza, tenemos que estar durmiendo a las horas que no son, etc. Bueno, tenemos otro centro que es el centro emocional inferior. Este centro es interesante porque, primero hablemos de que este centro está ubicado a la altura del ombligo sobre la columna vertebral, y es muy interesante porque es el que nos faculta para experimentar emociones positivas y negativas.
que están relacionadas con nuestra naturaleza humana, es decir, emociones humanas, que nosotros llamamos inferiores. ¿Por qué inferiores? Emociones como el resentimiento, la lástima, la admiración, el enamoramiento. ¿Por qué vendrían a ser inferiores? Porque esas emociones nublan el recto juicio, son un obstáculo para la sabiduría. Por ejemplo, me voy a comprar un coche y entonces llego y estoy tan emocionado que porque es del color que yo quería, porque tiene la tapicería que me gusta, que eso de pronto no me deja ver que ese coche no es para lo que yo objetivamente necesito, que consume mucha gasolina, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Las emociones no permiten que haya sabiduría en las decisiones. Esto mismo puede pasar cuando una chica conoce a un chico y está muy emocionada y está enamoradísima y no puede ver los defectos del chico. En cambio, la madre, que está fuera de esas emociones, le dice: ese chico es terrible, no te metas con él. Pero la chica está supremamente emocionada, está embriagada. Por eso dicen que una persona que no se deja llevar por las emociones inferiores es sobria, porque estas emociones nos embriagan, no nos dejan ver la realidad. Queremos comprar un perrito, ¡ay sí, nos emocionamos! Pero después no nos damos cuenta que hay que sacarlo a pasear, limpiarle la caquita, que nos rompe los muebles, que no eran las cosas como las pensábamos, porque estábamos embriagados en una emoción inferior. ¿Sí me hago entender? Bueno. A la altura del ombligo sobre la columna, a la altura del corazón sobre la columna vertebral, tenemos el centro intelectual inferior, que es el que le sigue. Este centro es impresionante porque nos faculta para idear, calcular, recordar, proyectar, imaginar y hacer infinidad de operaciones haciendo uso del intelecto. Su función es pensar, ¿cierto? Y este centro pues nos permite hacer muchas cosas, pero se sorprenderían de que es intelecto inferior. Para los sabios muchas veces el intelecto es el mayor entorpecimiento para la sabiduría. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque no estamos hablando de la actividad de pensar en algo particular, sino de que la característica fundamental de la mente es involuntaria, es inconsciente. Y todo el tiempo estamos pensando, es la raíz del sueño de la conciencia. Estamos traduciendo todo a nuestros conceptos, en el día de mañana, en el ayer, en lo que piensa el otro. Y eso se mezcla con las emociones, porque pensamos y sentimos y entonces estamos dormidos en nuestra nube mental. Por eso se le llama a esto el centro intelectual inferior, porque muchas veces no existen los problemas, sino nosotros nos los inventamos con nuestra mente. Tenemos preocupaciones, complejos, que solo existen acá y que son la causa de nuestra infelicidad, pero que a nosotros nos parece que es inteligencia, ¿cierto? Y por esto en estos estudios se le llama centro intelectual inferior. No quiere decir no pensar, sino es el pensamiento desordenado, sin supervisión, un pensamiento mal cultivado, mal educado, el que produce un montón de estragos y gasto de energía inútil, una producción inútil con la energía de este centro. Ya vamos a ver qué trabajo vamos a hacer sobre los centros. Por ahora solo estamos conociéndolos, ¿cierto? Llevamos el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional inferior y el centro intelectual inferior. Llevamos 4. Nos falta el quinto, que es el centro motor. Ese centro es increíble. Está ubicado en la laringe y es el que nos faculta para coordinar palabras y movimientos. Ustedes les sorprendería, ya están acostumbrados a hablar, pero el lenguaje es una cosa supremamente compleja y todo esto lo aprende a hacer el centro motor, entre otras cosas. Los movimientos que hacen al escribir, al montar en una bicicleta, al manejar una raqueta, al conducir, son movimientos que requieren una coordinación y que en un principio requieren que uno esté consciente porque no sabe hacerlos. Pero el centro motor se va mecanizando, los va grabando, a tal manera que ustedes se suben a un coche y ya conducen sin dedicar a ello atención, porque es el centro motor el que grabó
esa habilidad. Por eso decimos que este centro nos permite desarrollar habilidades. Y este centro usa su propia energía. ¿Qué quiere decir esto? Que gasta energía con las acciones y las palabras. Tenemos 5 centros inferiores, que son la oficina del ego, porque ahí se manifiesta nuestro ego. En pensamientos, satisfaciendo deseos, en emociones, en el sexo y en acciones que realizamos con el centro motor. Cada centro tiene su propia energía, hagan de cuenta que cada centro tiene su propio combustible y ustedes se acuestan a descansar, comen y los centros recuperan su combustible, tienen combustible que gastar. Pero nuestros yoes, nuestros egos, son programas que acaparan la energía de estos centros y la utilizan para robustecer sus tendencias o hábitos, lo que decíamos al principio, para lo que nosotros producimos. ¿Sí? Quiere decir esto que todo el tiempo que nosotros hablamos, pensamos, sentimos, estamos gastando energía y alimentando un proceso que se va a convertir en nuestro ser, en lo que somos, y que también se va a ver representado en lo que hacemos en el mundo exterior. ¿Cómo gastamos normalmente esta energía? Por ejemplo, si yo me siento a hablar, pues hablar está bien, pero ¿qué pasa si yo estoy hablando del mañana, del ayer, bla, 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 me siento a tomar un café y hablo 2 horas? Eso cansa, eso gasta energía, ¿cierto? ¿Y qué pasa entonces cuando yo necesito energía para hacer una meditación o simplemente para estar en un estado de bienestar, de contemplación? Si yo no sé administrar la energía de este centro, pues me la voy a gastar para lo que luego la necesito, porque estoy gastándola a través del centro motor. Si yo soy una persona pesimista, preocupada, depresiva, yo no me doy cuenta que estoy gastando mi energía al pensar, al deprimirme, al estar en esa nube mental, energía mental. ¿Qué pasa cuando necesite la atención, la fuerza, la vitalidad para hacer cualquier cosa o para utilizar el pensamiento de manera consciente? ¿Qué va a pasar? Pues que no la tengo, ¿cierto? Y que desarrollo un patrón que siempre se va a repetir, es decir, me levanto y porque está gris ya me deprimí. Y esa depresión me cuesta recurso humano. Y ese recurso humano que me está costando alimenta la depresión, o sea, eso no tiene ganancia. ¿No? Si uno fuera un empresario dirías, me voy en pérdidas. No nos damos cuenta de que nuestro recurso humano vale más que el dinero, ¿cierto? Bueno, si soy una persona muy eufórica o muy depresiva emocionalmente, ¿qué pasa? Estoy gastando mi energía en eso. Si soy una persona que le gusta la risa o le gusta el llanto, que siempre están o en un lado o en el otro, estoy gastando energía con mis recursos humanos y fortaleciendo un patrón que se convierte en mi ser. Si yo estoy entorpeciendo, dejándome llevar con los deseos, entorpeciendo las funciones del centro instintivo, ¿qué hago? Desordeno la máquina humana. Entonces imagínense que el centro instintivo está reparando los daños que hace el desgaste físico y uno va como tumbándole todo. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra energía? Y eso se convierte en un hábito. Si yo me degenero y soy una persona sensual, que no tengo pureza sexual, ¿en qué estoy utilizando mis recursos, mi energía del centro sexual? En alimentar la lujuria, en desarrollar la lujuria. Y entonces, como ven, esta es la producción que hacemos y esto es lo que llamamos vida y esto es lo que llamamos el ser. El ser no es un ideal y decir, ay, es que yo quiero ser bueno, es que yo quiero ser espiritual, es que yo quiero vivir mejor. No, esto es una obra. Una obra, ¿qué quiere decir? Estoy invirtiendo mi energía en este ser y ahora tengo que reinvertirla para construir un nuevo ser. Por eso esto se le llama la gran obra. ¿Me hago entender? Y esto no se hace con ideales, que leí un libro muy espiritual que me dice que hay que ser bueno, que hay que ser pacífico. ¿Cómo voy a ser bueno si estoy alimentando todo esto? Si yo no me doy cuenta en lo que estoy invirtiendo, eso es no observar la realidad. ¿Cierto? La obra más grande que tenemos que hacer es la obra de construir nuestro ser, crear un nuevo ser. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estos centros no lo pueden hacer por sí solos y por eso tenemos que conocer los 2 centros superiores.
Ellos son los que nos van a ayudar a hacer esta obra, porque ahí está nuestra naturaleza espiritual a nuestro alcance. Tenemos un primer centro superior que se llama el centro emocional superior, que está ubicado en la glándula pituitaria a la altura del entrecejo. Este centro es maravilloso porque su función es la clarividencia, es decir, somos clarividentes en potencia, en la medida en que nos conectemos con este centro. Y por eso este centro está relacionado o simbolizado con el tercer ojo que se pintan los orientales, acá en el entrecejo, o con el ojo de Horus de los egipcios, porque es lo que permite ver lo que los ojos físicos no alcanzan a ver. Y a eso se le llama clarividencia, ver con claridad. Pero no estamos hablando de ver el futuro o ver cosas raras o místicas, sino estamos hablando de la capacidad que tenemos de ver hacia nuestro interior, de autoobservarnos, de juzgar rectamente las situaciones, de comprender, de medir efectos de nuestros actos. Así que este centro es el que nos permite ver los desatinos del centro emocional inferior. Es decir, el centro emocional inferior está, por ejemplo, vemos unos zapatos en una vitrina y dice, ay, yo me los quiero comprar. Y de pronto surge el centro emocional superior, la conciencia. Dice, hey, pero tú no necesitas zapatos. Te vas a gastar un dinero que ahora necesitas para comer o para el transporte. Porque esto nos permite medir efectos. Darnos cuenta de que nuestras emociones nos están llevando para otro lado. Discernir, juzgar rectamente, autoobservarnos. Este centro es el que nos permite darnos cuenta que en un momento estamos identificados con un yo. Llevamos una hora hablando con un amigo ahí, bla, 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 y este centro nos dice, hey, ¿qué estás haciendo con tu energía del centro motor? Estás despilfarrando un montón de energía hablando de cosas que no te van a servir para nada. Entonces este centro es fundamental y debemos saber que a diferencia de los centros inferiores, estos centros producen su propia energía, es decir, nosotros con nuestras actividades físicas no agotamos estos centros, ellos tienen su propia energía y ellos son autónomos, están activos. Este centro y otro centro superior que es el centro intelectual superior que está ubicado en la glándula pineal a la altura de la coronilla. Este centro es el que nos permite saber, pero no el saber del intelecto, sino un saber superior, intuitivo. El saber de las cosas espirituales nos faculta para entender intuitivamente la verdad y para conocer la voluntad superior de nuestro ser. Este centro es el que nos permite conocer sin usar el intelecto. A veces ustedes, por ejemplo, tienen un problema y algo en el corazón les dice, no se preocupe. Pero la mente dice, ¿cómo no me voy a preocupar? Yo necesito ver una solución ya. Y el corazón te dice, tranquilo. Y si uno se queda tranquilo, la solución aparece. Porque el corazón sabe muchas veces más que la razón. Ese centro es el que nos permite tener confianza de los caminos espirituales que parecen una locura. El corazón te dice, ve por acá. Cuando la sociedad te dice, ve por allá. Entonces es la voz del corazón que sabe todo sobre el camino interior, todo sobre la voluntad de Dios. Es la conexión que tenemos con la voz de Dios en nuestro corazón. Y también produce su propia energía y es independiente. Ahora, lo que nos interesa es ver cómo es la relación de estos dos centros superiores, que son los que nos van a ayudar a hacer el trabajo, con esos centros inferiores que ya están mecanizados, que están llenos de malos hábitos. Como vimos, estamos llenos de malos hábitos y despilfarramos energía hablando cosas que no debemos hablar, pensando cosas que son inútiles, entregándonos a emociones inferiores, etc. Desde que nosotros nos levantamos, los centros empiezan con sus procesos mecánicos. Abren los ojos y la mente dice, es lunes, duerme otro poquito más, surge la emoción, no me quiero levantar, tal cosa, tal otra. Los centros empiezan a funcionar y nosotros desde que estamos en la cama ya estamos invirtiendo energía a esos yoes. Si nosotros vivimos identificados, pues nos dormimos. Y la mente nos dice una cosa, las escuchamos y le entregamos nuestra energía. Llegan las 5 de la tarde y estamos como chupo de bebé. Sin energía, ¿cierto? O nos hemos entregado a acciones motrices, a palabrerías ambiguas que no llevan para ningún lado, porque nos hemos identificado.
A menos que de pronto en un momento del día esa chispa de nuestro interior despierte y logremos algo que se llama el recuerdo de sí mismo. ¿Qué es el recuerdo de sí mismo? El tomar conciencia. Recordarse uno es darse cuenta de qué está pasando. Es abrir la puerta de conexión a los centros superiores. Es decir, oiga, un momento, si yo me observo que estoy preocupado, llevo media hora preocupado, ahí yo permito que la conciencia entre y diga, oiga, ¿esta preocupación qué? ¿Me va a llevar a algún lado o no? Tomo conciencia. Entonces ahí yo permito que la conciencia entre, que el centro emocional superior entre, me estoy autoobservando y me doy cuenta de que un patrón psicológico es inútil. Así que eso es lo que me va a permitir a mí juzgar un centro, decir, oiga, ¿yo qué estoy haciendo con la mente? Me estoy preocupando, y corregir una actividad mecánica que es inútil. Y decir, no, ya no más preocupación. No, llevo media hora hablando acá con esta persona, un momento, esta persona me está drenando mi energía. Yo tengo ahorita más tarde que meditar, o tengo ahorita más tarde que hacer tal otra cosa. ¿Cierto? Llevo una hora en esta emoción inferior, un momento. Si yo me doy cuenta, juzgo y entonces puedo corregir esa actividad mecánica. Esto es como decir, no voy a invertir más mi energía en esto. Si ustedes son empresarios de su ser, dicen, estoy acá invirtiéndole, pagándole a este hijo bobo, que es la preocupación, la angustia, la ansiedad, yo ya no te voy a dar más energía. Y eso es como quitarle el agua a una planta. Es el primer paso para que se seque. Pero si yo le estoy echando agüita, pues ¿qué pasa? La planta se va a poner grande y va a ocupar espacio y va a pedir más recursos. Entonces, como esto es difícil, porque no estamos acostumbrados a esto, porque lo normal es que nosotros estemos en las nubes, que nos vayamos para un lado, que nos identifiquemos por acá, que nos identifiquemos por allí, nosotros podemos aprender un ejercicio que debemos hacer en cada momento. Porque en la vida estamos expuestos a conversaciones que se nos van de las manos, a actividades, a emociones. Y cuando estemos haciendo siempre algo, pues lo único que tenemos que hacer es permitir que entre nuestra conciencia. Y vamos a hacer la práctica del cuaternario. Esta es una práctica muy simple que ustedes pueden realizar porque eso al principio nos va a ayudar a acordarnos a nosotros mismos. Es una práctica relacionada con se llama cuaternario porque está representada con un cuadrado que tiene 4 ángulos rectos. Y esos 4 ángulos están relacionados con nuestras funciones humanas y con las funciones de los centros, que son el pensar, el sentir, el hablar y el obrar. Entonces esta práctica consiste en llevar esa atención a estos 4 ángulos. Cuando ustedes vean que están haciendo algo que se les sale de las manos, o cuando ustedes no sepan si seguir haciendo una cosa o no hacerla. Porque, ojo, observar los centros no se trata de quedarse callado y no volver a hablar. No se trata de no volver a pensar, porque la mente no estamos diciendo que no sea útil. La palabra y el diálogo son supremamente útiles. Pero ¿qué pasa cuando se nos van de las manos? Ese es el problema. Así que entonces nosotros observando estos 4 ángulos nos vamos a hacer 3 preguntas. ¿Esto que yo estoy haciendo es justo? ¿Esto que yo estoy haciendo es útil? ¿Esto es verdadero? Y esto entonces nos va a permitir discernir si estamos gastando nuestra energía inútilmente, la energía de estos centros. Por ejemplo, estamos pensando en lo que va a pasar cuando mi hijo de 15 años entre a la universidad. ¿De dónde le voy a pagar la universidad? Entonces, ¿ese pensamiento es justo? No es justo. ¿Por qué? Sí, tendré que pagarle la universidad, pero no sé si estemos vivos de aquí a allá. Es decir, yo estoy usando un recurso mental para algo que no es del momento, tampoco es útil, y menos es verdad. Entonces ya tengo la pauta para decir, esto es un yo, acá no le voy a dar más recursos. Podemos pedirle a nuestra Madre Divina, Madre mía, elimíname este yo, hacer una oración, una invocación a nuestro ser. Estoy haciendo algo, llevo una hora arreglando un tornillo o algún artefacto que se me metió que lo tengo que arreglar y me doy cuenta de que es orgullo
y que es ir a comprar el tornillo a la ferretería, que hay una solución más fácil. Entonces me pregunto, ¿esta obra que yo estoy haciendo es justa? No, no es útil, es puro orgullo de que se me empecinó a hacerlo y estoy acá gastando energía. Entonces, cuestionando de esta manera, yo aprendo a desechar todos esos patrones que están consumiendo mis recursos humanos, alimentando egos, y ahí quedo con energía que me va a servir para invertir en el nuevo ser que quiero construir. Eso es como si ustedes demuelen una ciudad y quieren construir otra, necesitan recursos. Entonces necesitamos robarle los recursos al ego, porque el trabajo interior demanda que nosotros meditemos, que no nos estresemos, que hagamos obras por los demás, que nos sacrifiquemos por la humanidad. ¿Y con qué tiempo voy a hacer eso si todos los yoes tienen mis recursos? ¿Verdad? Entonces, haciendo este ejercicio vamos a lograr lo que llamamos la rectitud. ¿Qué es la rectitud? Que hablamos lo que debemos hablar, hacemos lo que debemos hacer, sentimos lo que debemos sentir, porque uno tampoco debe ser frío, pero tampoco entregarse a los dramas y emocionalismos. Entonces tenemos un recto sentir, un recto obrar, un recto pensar. Y a esto le llamamos el equilibrio de los centros. Y esto es maravilloso porque entonces nos permite darnos cuenta de que podemos seguir la vida, de que nuestra vida es una escuela y que podemos cumplir tareas de la vida cotidiana y simultáneamente hacer un trabajo interior. Porque es en la vida cotidiana que nosotros observamos a qué le destinamos recurso y empezamos a quitarle esos recursos de nuestros centros para invertir en el nuevo ser que vamos a construir con los recursos de esta máquina humana. ¿Qué va a pasar? Gradualmente nos vamos a ir acercando a la liberación, acercando a niveles de espirituales superiores, cristalizando nuevos hábitos que son mejores y que son los que nos van a llevar a nuestro bienestar, porque es que el bienestar no es una idea, sino es el resultado de la manera como vivimos, no como pensamos ni como hablamos con los demás, sino como vivimos. ¿Qué me hace así? Precisamente eso es recordarse a sí mismo, recordarse eso ahí, tengo que hacerme esa pregunta, verla y tratar de estar consciente. Como todo, ese es un nuevo hábito que requiere energía, atención, conciencia, y esos son los hábitos que van a llevarte a tu salud, ¿sí? Y que si nos los hubieran enseñado desde pequeños, el ser que hubiéramos construido sería muy distinto. ¿Me hago entender? Nosotros somos ese ser que es el resultado de la inversión de nuestros recursos humanos. ¿Qué preguntas quedan?